Hoy quería hablar un poco de este lente que tengo acá conmigo, que es el zoom de Fuji 1680. Es un lente que generalmente se adquiere por kit o también se puede comprar por separado, pero como generalmente muchas personas optan por adquirirlo cuando compran su cámara, es un lente que vi que muchas personas usan y creo que por eso puede ser útil hablar un poco sobre las opiniones que tengo después de casi 4 años, si mal no me acuerdo, desde que tengo este lente conmigo. Cuando yo lo compré, la opción que tenía era de comprar la cámara que tengo acá conmigo por separado o comprarla en kit con este lente. En ese momento y estuve investigando un poco y me fijé el precio del lente por separado, el precio de la cámara sola y el precio del combo, y terminé inclinándome por comprar el kit con la decisión de que cuando recibiera la compra iba a vender el lente por separado para beneficiarme de la diferencia de plata que había y usar esa plata para comprar otro lente que no venía en kit y que era más caro y que pensé que era el que me iba a interesar, pero la verdad que cuando lo recibí lo empecé a usar porque ya que lo tenía no iba a dejar de probarlo y me sorprendió para bien todo lo que este lente me podía dar, que inicialmente yo no me había dado cuenta viendo las especificaciones técnicas en internet antes de tenerlo conmigo. Y por eso mismo es que se me ocurrió que esta review puede ser útil para los que estén pensando en tenerlo, quienes ya lo tengan o quienes estén decidiendo si lo compran o no, y compartir mi opinión no tanto desde lo técnico exclusivamente, sino desde lo práctico y conclusiones a las que yo solo pude llegar a través del uso y de tenerlo, y que quizás no son tan fáciles de inferir solamente leyendo las specs técnicas que se pueden encontrar en internet. Así que empezando con lo bueno, creo que el primero y más evidente es la calidad de construcción, tanto en materiales como en terminaciones. Es un lente que inmediatamente al tacto se lo siente premium, por decirlo de alguna manera, se siente que la calidad es muy buena, sobre todo comparado con lentes similares de otras marcas que yo tuve la oportunidad de usar y conocer, de Canon, de Nikon. De los económicos, de los zooms económicos, creo que es una gran diferencia que este lente tiene. Por otro lado, este lente viene sellado para el clima, o weather seal en inglés, perdón por mi inglés. Creo que después de estos 4 años de uso ya les puedo confirmar que este lente no tiene ningún problema para lidiar con la lluvia, con el viento, con el polvo, con el calor, con el sol directo. Nunca tuve ningún tipo de problema. Y además de eso, es un lente que es físicamente muy resistente a los golpes. Al muy poco tiempo de tener este lente, fui a visitar a un amigo que vive en la Patagonia y nos fuimos a sacar fotos a un bosque por allá en el sur. Y había llovido los días anteriores. Cuando llegamos al bosque, todas las superficies estaban más que resbaladizas y era muy difícil transitar el sendero por el que íbamos. Y además yo llevaba la cámara con una correa en la muñeca y lo llevaba todo en la mano, lo cual no era una idea muy inteligente en retrospectiva, porque tenía una mano menos para poder apoyarme o ayudarme a moverme en el sendero que estábamos recorriendo. En síntesis, intentando cruzar un arroyito por arriba de un tronco, me resbalé y cuando caí quise detener la caída con las 2 manos, lo cual implicó pegarle de lleno al lente contra el suelo de roca y tierra y bosque patagónico. Y me asusté mucho porque era el único lente que tenía en el viaje y conmigo en general, no tenía otro lente en ese momento. Eso fue ni bien lo compré, y cuando me reincorporé de la caída tenía mucho miedo de ver el lente, y como pueden ver, la verdad que no tiene ningún tipo de daño físico, estético y sobre todo ningún tipo de daño que le haya impedido funcionar bien después de eso. Así que doy fe, y más que fe, de que este lente puede resistir unos cuantos golpes. Por otro lado, algo que me gusta mucho de este lente y que es bastante común en los lentes de Fuji es que tiene el anillo de apertura físico en el lente mismo, y eso creo que, en mi humilde opinión, además de que
quizás es algo personal, pero que a mí me gusta mucho, va muy de la mano con las cámaras de Fuji que tienen los diales acá arriba físicos para poder manejar la velocidad del obturador, el ISO y la compensación de exposición. Así que para mí tiene mucho sentido que el anillo de apertura sea físico en el lente. Pero bueno, eso es algo que es más de opinión que realmente un punto positivo. Y después algo que sí me parece objetivamente muy bueno es que el lente trae estabilización de imagen. Tiene lo que sería el sistema OIS, espero que se pronuncie así, que básicamente te va a ayudar a tener mejores tomas cuando estés usando velocidades de obturador más lentas, si estás haciendo barridos y ese tipo de tomas. Te va a permitir o te va a ayudar mucho a que logres tener movimiento en la zona que querés tener movimiento y que lo que quieras que esté quieto esté mejor enfocado, sobre todo considerando el rango de opciones que da este lente. Creo que es muy útil tenerlo, sobre todo cuando estamos usando el zoom en sus capacidades máximas, también cuando hay muy poca luz o cuando la cámara no tiene IBIS, que es el sistema de estabilización que las Fuji suelen tener. Creo que es una buena alternativa, ya que si tu cámara no tiene estabilización, se la podés agregar y te va a ayudar mucho solo usando el lente. Eso creo que es muy positivo. Y si tu cámara ya tiene IBIS, se va a complementar con el OIS y vas a tener aún mejores resultados y mejor asistencia. Esto quizás sea muy obvio, pero algo que es muy bueno de este zoom creo que es el rango que cubre, de 16 a 80 o de 24 a 120 en full frame, el equivalente en full frame. Creo que es un rango muy completo y que si uno se detiene en las paradas que trae el lente, termina siendo aproximadamente 5 lentes distintos. Para mí, mi forma de pensar sobre este lente es considerarlo una colección de lentes y siempre intento usarlo muy conscientemente sobre en qué parada del lente estoy, ya sea la de 16, la de 23, la de 35, 50 o 80, porque creo que eso me ayuda a identificar en qué posición del lente me siento más cómodo. Y creo que cuando uno es principiante, por ejemplo, le puede servir mucho para ir identificando qué lentes le gustaría conocer más o explorar más en el caso de que estén pensando comprar un Prime o adquirir un Prime, por ejemplo. Y finalmente creo que la calidad de imagen que tiene este lente en general en todo el recorrido es muy buena, tiene mucha nitidez y yo personalmente nunca tuve problemas de viñetado, ni de calidad, ni de definición. Aunque sé que las Fuji, por ejemplo, cuando sacan en JPG, suelen corregir el viñetado dentro del mismo sistema de la cámara, pero honestamente yo saco en RAW y nunca tuve que corregir manualmente el viñetado de las fotos que saqué con este lente. Y como conclusión final, creo que el tamaño que tiene este lente para todo lo que da, estabilización de imagen, resistencia al clima, la distancia que da en el zoom y todo lo que les estuve contando, creo que es muy buena, ya que es un lente que, al menos en mi mano, cabe sin ningún problema y que es muy fácil de transportar, o sea, en una mochila, en una riñonera, en una bandolera, en donde a ustedes les guste llevar las cosas, no van a tener demasiado problema en llevar esto y es un lente que les va a dar muchas respuestas a sus necesidades. Así y todo, es un lente que tiene algunos puntos que hay que tener en cuenta o a mejorar. No quiero decir estrictamente lo malo porque eso depende del contexto, pero nos invita a charlar un poco de lo deseable o mejorable de este lente. Creo que dentro de los aspectos a considerar para evitar complicarse usando este lente, el primero es el peso. Si bien tiene un gran tamaño para todas las prestaciones, como comentaba antes, el peso no lo vuelve un lente específicamente liviano, sobre todo si se considera a qué cámara o cuerpo se le esté usando. Yo uso una Fuji X-T5, antes tenía una X-T4 y estas dos cosas juntas tienen un peso considerable. El año pasado en un viaje con amigos solo llevé este lente y esta cámara y no llevé la correa de muñeca porque con mis amigos íbamos a estar recorriendo y paseando y haciendo vida de turistas. Sabía que no iba a estar todo el tiempo sacando fotos y opté por llevar la cámara colgada al cuello. La verdad, fue una muy mala idea porque después de 1 hora o 2 horas de estar recorriendo,
sentía que se me estaba por caer la cabeza al suelo y que la correa me iba a guillotinar el cuello, pero creo que sí se puede compensar bastante usando una riñonera o llevando la cámara en la mano, y eso puede ayudarlos mucho a lidiar con el peso. No creo que eso lo vuelva una característica que los tenga que hacer decidir no usar este lente, pero si van a estar caminando mucho, les recomendaría que tengan alguna alternativa para cuando se cansen o cuando quieran descansar un poco. Por otro lado, el peso y el tamaño, que si bien no es gigante, tampoco es el más pequeño, pueden llegar a desbalancear la cámara. Quizás no con la XT5 o la XT4, pero hay cuerpos que son mucho más chicos, como los de la XE, o creo que ahora salió la XM, que son más chiquitos, o la XT30, que es más chiquita, y puede llegar a desbalancear un poco con el peso, inclinarte la cámara hacia adelante, haciendo que tengas que hacer fuerza con la muñeca, y eso se puede tornar un poco tedioso sostenido en el tiempo si vas a estar mucho tiempo con la cámara levantada con este lente, así que es algo a tener en cuenta. Por otro lado, alguno de esos cuerpos te va a dar ventajas, como por ejemplo lo que comentaba antes de la estabilización de imagen en el lente, que algunos de esos cuerpos que mencioné no traen. Y finalmente creo que uno de los puntos que pueden ser de los que más la gente se suele quejar o que no le suele agradar tanto es que la apertura solamente arranca desde la posición 4, y hay gente que quizás encuentra esto un tanto insuficiente. Yo considero que si no te dedicas muy exclusivamente a hacer bokeh o bokeh o como se diga, no es algo que te tenga que hacer optar por no usar este lente. En mi experiencia, yo al menos suelo sacar entre 5.6 y 8, sacando algún caso más específico, y creo que según cuánto difuminado quieras lograr tu fondo, la apertura en f4 puede ser muy útil, sobre todo en los tramos más largos del zoom, que suelen ayudar un poco a generar esa sensación de despegar el fondo del resto de la foto. Pero bueno, creo que esos son los puntos a considerar. Si vas a necesitar muy frecuentemente usar aperturas mucho más chicas o hacer fotografía nocturna con muy poca luz o en lugares donde haya muy poca luz, creo que la parada de f4 te puede llegar a ser insuficiente para lo que estés buscando hacer. Esto creo que es todo lo que yo considero mejorable o negativo de este lente. En la mayoría de los aspectos entiendo que tiene que ver con que es las limitaciones físicas con las que hay que lidiar para poder dar todo lo bueno que hablamos antes, pero ahora que tenemos lo bueno y lo malo conversado, podemos saltar a las conclusiones finales. Creo que es un lente que tiene una excelente relación de precio, prestaciones y calidad, considerando que tiene estabilización de imagen, está sellado para el clima, tiene una terminación muy resistente y es, no voy a decir indestructible, pero muy resistente a los golpes, como les contaba antes. Aunque creo que es un lente que se le critica demasiado la apertura mínima que tiene, siendo f4. Para algunos casos puede ser insuficiente, pero creo que salvo que uno tenga necesidades muy específicas donde necesite aperturas muy generosas, la apertura de f4 es más que suficiente, y se puede compensar también un poco la luz con el juego entre el ISO y la velocidad del obturador, beneficiándose de hecho con la misma estabilización de imagen que trae el lente. Creo que vale la pena explorarlo, y creo que es un lente muy recomendable para la gente que hace viaje, para la gente que busca un lente que sea multipropósito, y si sos principiante y estás empezando a meterte en el mundo de la fotografía, creo que te podés beneficiar mucho de lo que comentaba antes, de las distintas paradas que tiene este lente, y te recomendaría mucho que lo uses muy conscientemente sobre en qué parada estás, ya sea 16, 23, 35, 50, 80, y que vayas jugando. Mi consejo es que lo consideres una colección de lentes en vez de un lente que se abre y se cierra, para que puedas ir construyendo una noción de qué
amplitud o qué apertura, no, perdón, qué amplitud o qué distancia es la que a vos más te resulta cómoda o interesante. Y creo que si estás pensando, por ejemplo, si ya tenés este lente o te lo prestaron, o este lente es algo a lo que puedes acceder y te interesaría en un futuro conseguir un prime de 50 milímetros o de 80, puedes empezar a jugar con este lente para poder darte una noción de cuánto realmente te va a poder dar ese prime en relación a los usos que vos le quieras dar. Dicho eso, creo que la única razón por la que evitaría completamente este lente es si te dedicas exclusivamente a hacer fotos donde haya muy poca luz, ya sea de noche o en lugares muy oscuros, o también en casos donde estés más que seguro que la apertura mínima de f4 no te sea útil. Si eso no representa un problema para vos, creo que es un lente que te va a dar muchas alegrías y que en el tiempo también te va a permitir explorar distintas formas de sacar fotos, ya sea porque sientas que inicialmente no usas tanto alguna de las paradas, en algún momento quizás sí te interesa explorar eso y este lente de por sí ya te lo va a dar. Así que creo que eso es todo lo que tenía para decir este lente. Me encantaría saber qué opinas vos, si tenés algún comentario que me quieras dejar o algún punto de vista que yo haya pasado por alto o alguna otra consideración a tener para mejorar o para celebrar este lente. Y bueno, ojalá nos veamos en el próximo video y gracias por haber llegado hasta acá en este. Chao.